Acompáñame en tu Biblia ahí en Marcos capítulo 9, versos 30 en adelante. Vamos a leer los primeros versículos. Marcos capítulo 9, versículos 30 en adelante. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Padre, te damos gracias por lo que tú vas a hablar hoy a nosotros, Señor, y queremos que nos ayudes a quitar cualquier estorbo que nos quite del centro, de lo importante, de lo que tú quieres transmitirnos el día de hoy, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en lo que para ti es importante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, habíamos estado viendo las semanas anteriores cómo Jesús ha estado haciendo varios milagros. Teníamos también, de hecho, si tu Biblia tiene subtítulos, en algunas secciones seguramente ha de traer algo así como que y vuelve a anunciar su muerte, ¿no? Algo parecido. No es la primera vez que Jesús les dice a sus discípulos que va a morir, y no es la primera vez que ellos se quedan sin entender lo que les está diciendo. Ahora, algo importante a este punto, ya tuvimos la transfiguración a esta altura, entonces ya saben, al menos parte de los 12, recuerda que no estuvieron todos los 12 ahí con él en la transfiguración, pero ya saben que es el Mesías. O sea, a este punto ya ellos dicen, es el Mesías. Sin embargo, siguen sin entender qué significa que sea el Mesías, ¿no? Siguen teniendo esta idea de que es un conquistador, que los va a ayudar a salir de la esclavitud de Roma. Y Jesús sigue explicándoles esto, que no es esa clase de Mesías, es el Mesías que va a venir a morir por nuestros pecados. Ahora, no solamente va a morir, dice, después de muerto, a los 3 días resucitará, ¿sí? Y claro, ellos no entendían. Esta palabra que se traduce aquí como entender, en el original es conocer. O sea, no conocen lo que les está hablando, o sea, y es este tema de que no cabe en sus conciencias esto que Jesús está explicando, y por eso no lo entienden. ¿Te ha pasado alguna vez estudiando tu Biblia, leyendo tu Biblia, que lo lees y dices, no entiendo, ya leí como 20 capítulos? Te dice, hablando de los discipulados, te dice el discipulado, pues lee y hasta que Dios te hable. Pues ya me acabé un capítulo y no me ha hablado nada porque no entiendo nada de lo que dice. Bueno, no te preocupes, estamos como los discípulos, ¿no? O sea, así, no, 3 veces lo mismo, ya leí 3, 4 veces y no entiendo. No te preocupes, estamos como los discípulos, ¿sí? La esperanza es que en algún momento, en algún punto, Dios trajo revelación sobre ellos y pudieron entender y traer a memoria todo esto que Jesús les estuvo anunciando. Ahora, también, no creo que te haya pasado a ti, pero tenían miedo de preguntar a Jesús. Este miedo es, la palabra en el original es la misma que da origen a fobia, o sea, terror de preguntar. ¿Te ha pasado estás en el salón de clases y alguna duda? Y no, ninguna, todo bien claro. ¿Seguro se entendieron todo aquí, lo de matemáticas, las ecuaciones? Sí. Y en el examen dice algo contrario, ¿no? Bueno, ellos tenían miedo, terror de preguntar. El tema es que también a veces nos da miedo y preguntarle a Jesús, ¿no? O sea, a veces, te digo, estamos así estudiando nuestras Biblias y ¿entendiste? No. Le dices a Dios que no entendiste, no, te sigues leyendo, ¿no? Tampoco nos saltamos esa parte de responder en oración así de, Señor, no entendí ni una palabra de lo que dijiste, ¿no? Entonces, también se vale en nuestros momentos devocionales, en nuestros momentos de lectura, cuando estamos estudiando la Biblia, decir, Señor, no entendí nada, ¿no? O sea, probablemente nos traiga más claridad.
O probablemente nos pase lo que les pasó a los discípulos. Versículo 33. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Te ha pasado? Estás leyendo, Jesús te está hablando de un tema, te está tratando de centrar en las cosas importantes, piensa en el reino de Dios y su justicia, y de repente tú dices, ¿pero qué querrá decir el sábado, el Shabbat? ¿Lo deberemos de celebrar o no lo deberemos de celebrar? Dios te está hablando de salvación, te está hablando de... Y tú así como que, ¿pero cómo deberán de bautizar? ¿En nombre del Padre, del Espíritu, o nada más del Padre, o para atrás, para adelante? ¿No? Y a veces así estamos nosotros, o sea, Dios nos está hablando, Dios nos quiere transmitir algo importante y nosotros nos vamos por otros temas que nada que ver, ¿no? Y nos clavamos con versículos, no, pero es que debe de haber algo aquí importante y lo que realmente Dios nos quiere centrar, lo que Dios nos está repitiendo una y otra vez, así como aquí, voy a morir y voy a resucitar, y nosotros, sí, pero ¿quién es el importante? ¿Cómo logro rango en el reino de los cielos, no? Y fíjate, si leemos este mismo versículo o este mismo pasaje en las versiones paralelas, en los pasajes paralelos, en Mateo 18 nos da un detalle extra. Mateo 18, versos 1 al 4. Dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y de ahí ya es muy similar a lo que vamos a seguir leyendo. Pero el tema es aquí, o sea, visualiza esto. Esto Jesús les avisó en el camino, se los avisó mientras iban caminando para llegar a Capernaum. Jesús buscando que solo estuvieran los 12, es algo que no le iba a compartir a todo mundo. Y esto ya había platicado la otra vez, o sea, Jesús tiene estos grupos pequeños con los que tiene una comunicación más estrecha. Y decía yo, no es que Jesús tenga unos favoritos o a algunos sí los ama y a otros no, es qué tan cerca quiero estar yo de Jesús. ¿Qué tan cerca quiero estar yo? Ahora, entre más cerca esté yo de Jesús, más acceso voy a tener a escuchar cosas que no se les va a decir a todo el mundo. A veces, a lo mejor no me lo crees, pero hoy Dios te está hablando cosas que no le está hablando a gente que está pasando por la calle. Si quieres un ejemplo más claro, no hay otro más que ese, ¿sí? Y te decía también, o sea, hoy estamos escuchando aquí algunas cosas, si en la semana no abres tu Biblia, y vas a escuchar mucho menos de Dios de lo que quien está abriendo su Biblia está pasando y está teniendo comunión. Entonces, aquí Jesús está teniendo cuidado de hablar esto con sus 12 discípulos, porque eran los más entrenados, los más, no, son los mismos que dijeron, no entendí, ¿no? Entonces, no es por sus grandes capacidades. Ahora, después de que van hablando en el camino, Jesús les da tiempo para pensarlo, para meditarlo, para que asiente lo que les acaba de decir. Y te digo, y yo así de, ¿y cuál es el más importante? Seguro Pedro. No, pues yo Juan, porque pues soy el amado, y ¿no? Y empiezan a ponerse rangos. ¿Quién es el jefe? ¿No? Y entonces, cuando llegan a Capernaum, dice que Jesús les pregunta y nadie contesta. Y entonces así como que Mateo nos dice, bueno, y así como que casual, no dicen así de, ¿cuál de nosotros es el mero mero, no? No, dice así como que casual. ¿Cómo funciona el reino de los cielos, no? ¿Quién es el importante en el reino de los cielos? Pues ya si sé quién es el importante, eso me va a decir de los 12 quiénes somos, ¿no? Y tal vez hasta esperaban que dijera, pues no, pues tú Juan, tú eres el bueno, ¿no? O tú Pedro, tú eres el gallo, ¿no?
Y aquí nos dice el versículo 35, Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Ahora, después de esta pregunta, yo hubiera dicho, te estoy hablando de algo importante y me vienes con esto. Yo le hubiera dado un zape a cada uno. Gracias a Dios Jesús no es como yo. Jesús, con todo el amor por sus 12 discípulos, se sienta con toda calma, les llama y les dice, les voy a explicar la duda que tienen, ¿no? Y entonces toma a un niño, lo pone en medio y entiende este concepto. Para un judío, un niño, es más, nosotros en nuestro mundo dicen, bebé es cuando nació, ¿no? Gestación no es ser viviente, o sea, es un huevo, es ahí, ¿no? Eso es lo que dice el mundo. Esa es la definición de vida. Bueno, los judíos lo llevaban más allá. No naciste hasta que no fuiste adulto. O sea, niño eras algo insignificante. No existías, no eras considerado para nada, ¿no? Por eso el Antiguo Testamento protege a los niños y a las viudas, que son los más desamparados. Entonces, agarra a un niño, lo pone en medio y le dice, tienes que hacerte así, invisible, desaparecer, no vales nada. Ese es el contexto que está dando cuando dice, ¿quieres ser importante? Así se es importante. Tienes que desaparecer de la escena, ¿no? Si quieres ser el primero, serás el último. Y vas a servirle a todos. No, dije, ¿cómo soy importante? No, ¿cómo me humillo más? Y es que ese es el secreto con Jesús. Necesitamos humillarnos. Si queremos realmente ser importantes, necesitamos humillarnos, necesitamos desaparecer. Ahora dice el versículo 37, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Este recibir es la misma palabra que cuando van los discípulos y les dice, si alguien no los recibe, sacúdanse el polvo de los pies. Ese recibir es la misma palabra, ¿sí? Entonces, necesitas tener esa recepción, ese aceptar a alguien. Ahora, ¿porque te cae bien? ¿Porque es alguien importante? No, es un niño, es alguien insignificante, repito, en el contexto judío, es alguien que no vale nada, no lo estás recibiendo por él, por su valor, lo estás recibiendo porque está en el nombre de Jesús. ¿Sí? Nada más por eso. Eso es lo que le da valor y eso es lo que nos debe de dar valor como cristianos. Somos vasijas de barro sin ningún valor. Lo que nos va a dar valor es lo que nos llena. Y entonces, si estamos llenos de Jesús, eso nos va a dar valor. Si no tenemos a Jesús, no tenemos ningún valor. Ahora, dice el versículo 38, me fascinan los discípulos, saben concentrarse. Maestro, la solemnidad de Juan, ¿no? Maestro, dijo Juan, ya que estamos en temas profundos, ¿no? Vimos a un hombre echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. ¿Te fijas la concentración que tienen los discípulos? Hacen una pregunta, les contestan y se fue su mente, se fue a otro lado. Divagaron a algo, no terminaron de entender lo que preguntaron y vámonos al siguiente, ¿no? Pero Jesús dijo, y me gusta el amor y la paciencia de Jesús, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Ahora,
aquí hay un punto en el que seguramente queremos poner atención. Empieza a hablar de recompensas y de lo que no se recompensa, de lo que hay que hacer, de lo que es bien visto por Dios y de lo que no es bien visto por Dios. Y creo que si somos cristianos queremos hacer lo que está bien visto por Dios. Entonces, repito, Juan divaga y Jesús lo trae de vuelta al tema. Dice, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Aquí hay algo importante. Hay poder en lo que sobrenatural que no viene de Dios. Sí, definitivamente hay poder sobrenatural que no viene de Dios. Pero no es de lo que está hablando Jesús. ¿Sí? Jesús está hablando, no hay alguien que pueda hacer un milagro en mi nombre y entonces después hablar mal de mí. ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda hacer cosas sobrenaturales? Sí. ¿Con el poder de Jesús? No. ¿Recuerdas aquel hecho en el libro de los Hechos, donde está este hechicero que dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo, te reprendo, demonio? Y el demonio le dice, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero a ti no tengo ni idea de quién eres, y termina humillado. Eso es de lo que nos está hablando Jesús. No puedes utilizar el poder de Dios, el poder de Jesús, si no lo tienes. Y la única forma de tenerlo es siendo lleno del Espíritu Santo, es siendo cristiano, es siendo creyente, es siendo un seguidor de Jesús. Entonces, otro punto importante aquí, con Dios no hay términos medios. No hay soy neutro, no hay me quiero mantener al margen del conflicto. O estás con Dios o estás con Satanás. O eres hijo de la luz o eres hijo de tinieblas. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. ¿Sí? No hay punto intermedio. El punto intermedio, dice Jesús, eres tibio. Y dice, a los tibios los vomito. No existe tal cosa, ¿no? Entonces, aquí nos dice Jesús, dice, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Versículo 41. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Ahora, ¿qué es lo que Jesús va a recompensar? La salvación nos es gratuita. O sea, no es una recompensa. Eso no es porque te portes bien o porque te portes mal. Eso es, crees en Jesús, crees que es tu Señor y Salvador, es suficiente. Eres salvo. ¿Sí? Pero pasando de ese punto, dice Jesús que va a probar nuestras obras. Y que va a haber obras que van a ser recompensadas y va a haber obras que no van a ser recompensadas. Ahora dice, si tú agarras y le das un vaso de agua al que te cae bien, pues no pasas de ser como cualquier fariseo, como cualquier escriba. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en otra sección. Dice, si tú tratas bien al que te cae bien, eres igual que cualquier gentil. Eres igual que cualquier persona. No hay ninguna diferencia, no se nota que el Espíritu Santo está en ti. Pero si tú haces esto con alguien que no es importante, con alguien que no te es agradable, dice, entonces eso tiene una recompensa. Entonces a eso sí va a llevar una recompensa. Cuando tú haces esto, ¿por qué? Porque es seguidor de Jesús. ¿Algún otro motivo? No. Simple y sencillamente porque es seguidor de Jesús, por el nombre de Jesús. ¿Sí? No lo estás haciendo por la persona, sino lo estás haciendo. En otra sección nos dice, cuando le diste de comer al que tenía hambre, cuando le diste de comer, cuando acompañaste al que estaba en la cárcel, estabas haciéndomelo a mí. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús otra vez. ¿Sí? Lo estás haciendo a Jesús mismo cuando tú estás haciendo esto. Y eso lleva, dice Jesús, una recompensa. Ahora, ¿qué no lleva una recompensa? Versículo 42. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos
que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Ahora, todos aquí en Cancún ubicamos bien el mar, ¿no? Conocemos el mar. ¿Todos aquí ubicamos una piedra de molino? Probablemente no. Algunos sí, algunos no. Pero todos hemos visto un grano de arroz. Todos hemos visto a lo mejor un grano de maíz seco, ¿sí? Ya del seco, como el palomero, ¿sí? Duro. ¿Alguna vez has intentado morder un grano de arroz o uno de estos? No lo intentes hacer, te puedes quedar hasta sin un diente, ¿no? Bueno, las ruedas de molino son piedras redondas, enormes, que tienen el peso suficiente para pasar sobre estos granos y pulverizarlo. Y es cuando sacas una harina de estos granos. Dice Jesús, si haces pecar a alguien, dice, recuerda, el contexto es, tiene a un niño pequeño, utilizándolo como ilustración en medio. Dice, si haces pecar a alguien que cree en mí, que confía en mí, sé mejor, cuélgate un collarcito con una piedra de esas y aviéntate aquí en la zona hotelera, al fondo, ¿sí? Dice, te va a ir mejor en eso, vas a sufrir menos ahí que con el castigo que te espera. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. Ahora, vamos a leer un poco más de detalle. La verdad es que la primera vez que lo leí a esto dije que tiene que ver. Versículo 43 dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ahora, esta ilustración a lo mejor no es muy conocida, a lo mejor la hemos utilizado como el tema de, bueno, si hay algo que te está haciendo de tropiezo en tu vida y te está llevando a pecar, entonces quita eso de tu vida para que no estés pecando, ¿no? O sea, si te está haciendo de tentación el estar viendo la televisión, pues deja de ver la televisión. Si las redes sociales te están afectando, pues deja las redes sociales. Está bien, es una aplicación correcta, pero el contexto completo en el que está aquí es explicando qué es o qué es lo que va a tener una consecuencia, que es el hacer caer a alguien. Entonces, en ese contexto debemos de entender que si yo estoy siendo esa mano, ese ojo, ese pie que está haciendo caer a alguien más, entonces el problema soy yo. Ahora, has escuchado en este púlpito que muchas veces hemos dicho, la palabra no se trata de ti, se trata de Dios, se trata de Jesús, ¿no? Un dato curioso, esta sección nos habla más tiene más la palabra tú que Dios o Jesús. Entonces esta sección sí se trata de mí, ¿sí? Esta sección está hablando muy específicamente de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Tenemos la tendencia de decir, es que me hizo caer, me hizo pecar, que le cuelguen su collarcito de piedra de molino. Vamos a leer en Mateo. Perdón, no, en Lucas 17, capítulo 2. Viene también una sección parecida en Mateo, pero vamos a leerlo en Lucas 17. Lucas 17, desde el verso 1 vamos a leer. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos,
pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ahora sí, Mateo 18. Ay del mundo. Todos estos son versículos paralelos, o sea, es la misma situación. Mateo 18, verso 6. Perdón, el 7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sí? Este ay del mundo perdona a tu hermano, la aplicación es la siguiente. Necesito cuidar lo que yo estoy haciendo, no cuidar lo que mi hermano me está haciendo a mí. Necesito cuidar a quién estoy haciendo tropezar yo, no quién me está haciendo tropezar a mí. Cuando alguien me está haciendo tropezar a mí, la instrucción es, perdónalo. 7 veces, 70 veces 7. ¿Sí? Dice, si va una vez y te pide perdón, perdónalo. Pero me volvió a hacer lo mismo, vuélvelo a perdonar. Pero ya le dije que no lo haga, ya oré por él y lo volvió a hacer, vuélvelo a perdonar. ¿Sí? Dice, tema diferente es cuando tú eres el que está haciendo tropezar. Si tú estás haciendo tropezar, eso sí va a ser juzgado. Y tú dices, oye, pero es injusto. ¿Sí? Sí es injusto. El justo murió por los injustos. El justo me dio su justicia cuando yo merecía morir. ¿De veras queremos medir con justicia? Entonces, mi labor es cuidar lo que yo estoy haciendo, cuidarme, guardarme yo de no hacer tropezar a alguien. Ahora, ¿qué es hacer tropezar a alguien? O sea, creo que ya entendimos. Si actúo bien, si hago un bien a alguien por el simple hecho de ser cristiano, estrellita, ¿no? Vamos bien. Sí, ok, me voy a cuidar de hacer tropezar a alguien, porque si no, nota mala, ¿no? Entonces, pero quiero saber qué es lo que no tengo que hacer, qué es hacer tropezar, porque cada quien tenemos nuestra idea de lo que es hacer tropezar, pero no se trata de la idea que yo tenga de hacer tropezar, sino la idea que Dios tiene de lo que es hacer tropezar, ¿sí? Porque yo puedo decir, ay, es que hizo cara fea cuando me vio, me hizo tropezar, ¿no? No me saludó cuando íbamos pasando y me hizo tropezar. Bueno, ¿qué es hacer tropezar? Vamos a ver varios versículos. Vamos a ver Romanos 12:10. Es una lista enunciativa más no limitativa. No creas que es lo único, pero esto nos debe de dar una buena idea de lo que es hacer tropezar. Romanos capítulo 12, verso 10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Qué es no hacer tropezar? Es amar a mi hermano. Dice arriba el versículo anterior, sin hipocresía. ¿Sí?
dándole preferencia a unos a otros. O sea, en lugar de pensar lo que yo quiero, necesito pensar qué es lo que quiere mi hermano. En lugar de lo que yo necesito, qué es lo que necesita mi hermano. Yo necesito descansar, pero mi hermano necesita a alguien que le ayude. Pues necesito darle prioridad a mi hermano, porque es más importante mi hermano. ¿Sí? Repito, este es importante porque nos gusta hacer así. Oye, mi hermano, no me estás dando prioridad a mí. No se trata de que tú pidas, exijas o midas a tu hermano. Se trata de cómo vas a tratar tú a tu hermano, no qué le vas a pedir a tu hermano que haga. ¿Sí? Romanos 14:13. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. Te fijas, es una decisión. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Repito, es fácil, nos gusta así de, qué bárbaro el hermanito, y se dice cristiano y anda haciendo eso. Dice, deja de juzgar a tu hermano. ¿Sí? No que dejes de juzgar las obras. ¿Sí? Ya alguna vez también se ha explicado aquí. Las obras sí las debemos de juzgar, pero no a la persona. La persona quien la va a juzgar es Dios. Entonces, dice aquí que dejemos de juzgarnos unos a otros. ¿Estás viendo que tu hermano está cometiendo un pecado reiterativo? Lo vimos en los versos paralelos. Habla con tu hermano. Busca corregirle. Ayúdale en lo que le está causando pecar. O sea, en lugar de estarle criticando de, hijo, qué bárbaro, qué cosas hace el hermanito, mejor ve cómo puedes buscar al hermanito para ayudar al hermanito para que deje de cometer ese pecado, ¿no? Primera de Corintios 8:9. Para que no empiece a irte hacia atrás, están ordenados en libros hacia adelante, entonces nada más vamos a ir avanzando a la derecha. Pero tengan cuidado, Primera de Corintios 8:9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ok, este contexto es entre hermanos. Vamos a leer también Primera de Corintios 10:32, que está relacionada. Primera de Corintios 10:32. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ok. Los dos van juntos. ¿Qué es lo que nos está hablando Pablo? Nos está hablando de ser agradables a los demás. ¿Sí? No de cumplir caprichos. Lo está diciendo Pablo, el hombre que llegó a una ciudad griega con una estatua levantada al Dios desconocido y no llegó diciendo, bola de pecadores, se van a ir al infierno por tener esa estatua, por idólatras. O sea, no llegó diciendo esto. Llegó enseñándoles en sus propios términos y diciendo, esta estatua que ustedes tienen para el Dios desconocido, yo lo conozco y les voy a enseñar quién es. Porque se ve que ustedes están interesados en conocer a ese Dios. ¿Eso convirtió a todos? No. ¿Sí? Pero él buscó agradar a los que les estaba llevando el Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Repito, no se trata de cumplir caprichos, pero se trata de poner al otro en lugar de mis intereses, poner lo que le agrada al otro en lugar de lo que me agrada a mí. ¿Con qué finalidad? Dice Pablo, con el fin de llevar a muchos al Evangelio. Y aplica para creyentes, para no creyentes,
para el más ateo, ¿sí? Es lo que nos dice Pablo cuando nos dice para judíos, para griegos y para la iglesia. O sea, para tu hermano, el que ya es tu hermano, el que está en el mundo totalmente perdido, eso significa los griegos, ¿sí? El que no tiene ni idea y no quiere saber, y el que es religioso también, como los judíos. Entonces, no nos salvamos. Para todos lados tenemos que manejar lo mismo, ¿sí? Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Ok, estamos en Calvary Chapel, hasta viste la película, ¿no? La gracia. La gracia es uno de nuestros distintivos como grupo de iglesias, entonces creemos firmemente que no estamos aquí y no servimos y no somos elegidos por Dios por lo que hacemos, por nuestras obras. Lo que hacemos no nos va a poner más salvos, ¿sí? Y entonces en eso pues decimos, pues sigo pecando, pues no hay tanto problema, pues soy obra en proceso, Dios está trabajando conmigo, poco a poco me va a ir quitando, no necesito yo esforzarme en que se vayan esos pecados, el Espíritu Santo va a trabajar en mí, está bien, o sea, es correcto, sí creemos eso, sí creemos que no se trata de voy a echarle ganas para portarme bien, y sí, eso es la gracia. Pero nos dice también, Pablo les dice a los Gálatas, ok, ya entendieron que en Cristo hay libertad, pero ahora entiendan que esa libertad no es un permiso para irme desbocado y pecar a diestra y siniestra, y menos si lo que yo estoy haciendo, aunque no sea pecado, está haciendo a alguien pecar, ¿sí? Si lo que yo estoy haciendo está dentro de los límites permitidos de la Biblia, pero está haciendo que alguien cometa pecado, entonces no es correcto lo que estoy haciendo. Estoy mal utilizando mi libertad. Entonces, debo de tener cuidado. Y repito, el contexto es para con todos, no solo con creyentes, ¿sí? Aquí Pablo, en este caso en particular, habla sobre los hermanos, pero ya leímos también cómo dice Pablo, necesitas agradar también al que no es creyente, porque también necesita salvación, ¿sí? Entonces, necesitamos tener cuidado cómo utilizamos nuestra libertad, cómo entendemos la gracia, ¿sí? No para hacernos religiosos, no para hacernos legalistas, pero sí para tener amor y cuidado con lo que hacemos y no tropezar a nuestro hermano. Eso es no tropezar, eso es la forma en la que voy a mostrar amor. Ahora, es curioso, nosotros estamos, si te fijas, lo que hemos estado leyendo se trata de qué hacer. Todo lo que hemos visto es ama, haz. No hemos visto nada que diga no hagas, ¿sí? O cuando dice no hagas esto, dice haz esto en su lugar. Nosotros estamos acostumbrados a, pues ¿cómo evito el problema? Pues me mantengo lejecitos, no hago. Se trata de no hacer tropezar, pues me quito, no me le acerco y no se tropieza, ¿no? La Biblia no nos dice esto. Vamos a verlo también más adelante. La Biblia dice, necesitas estar cerca, necesitas acercarte, necesitas estar pegado a Él para que tenga chance de tropezarse, pero no lo hagas tropezar. ¿Está difícil? No, está imposible. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Efesios 4:2-3.
que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose, unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Te decía, no se trata de me alejo y ya, pues así de lejitos, pues ya no lo hago tropezar, ¿no? No, o sea, necesitas estar cerca, necesitas fomentar la unidad de la iglesia. ¿Cómo? En humildad, en mansedumbre, esas cosas que se nos dan naturalmente, ¿verdad? Pensé que era el único que lidiaba con eso. Con paciencia y soportándose unos a otros. Es que ese hermano, no sabes, nada más lo veo y hasta siento en el hígado. Bueno, seguramente Dios lo puso ahí no para el mal de tu hígado, pero para que aprendas a pulirte. ¿Sí? Es que nos decía Luis, ¿no? No vengo a la iglesia porque está llena de hipócritas, ¿no? Bueno, pues ven y fomenta el amor de Cristo. No agarres así de, hipócrita. No, dice que vengas con amor y agrades. Es que, pues, eso de venir a la iglesia, pues mejor lo veo por internet. Está bien, tenemos la transmisión, pues si tienes alguna vez no puedes venir por alguna causa y ves, pues está bien. Pero si vives así, no estás cumpliendo esta parte que, por cierto, son mandatos, son imperativos. Todo lo que leímos en Marcos son imperativos, son órdenes, no son sugerencias. No es así de, a ver, pues si tienes chances, si te sobra, si no tienes nada mejor que hacer. No, o sea, son órdenes, eso lo tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, decía, necesitas estar en tu congregación, lo vamos a ver también. De hecho, vamos a leerlo. Está en Hebreos. Y ya se me perdió. De verdad que lo tenía por aquí. ¿Tenemos Hebreos? ¿Me pasan la cita? Gracias. Hebreos 10:4. Con razón no me cuadraba. Gracias. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. O sea, necesitamos estar en unidad como iglesia. ¿Sí? Entonces te decía, eso de no congregarme, de no pertenecer a una congregación, es que no me hallo con los hermanos, ¿no? Necesitamos congregarnos, necesitamos unirnos. Entonces, el que se te invite al final del servicio a que te quedes, que saludes a alguien, que ores por alguien, créeme que no es nada más para torturarte, ¿no? Y dices, pero es que, o sea, yo lo saludo y se pasa como si nadie le hubiera hablado. Es que le saludo y, sí, bien. Pues no quiero saludarlo. Bueno, dice que con paciencia y con amor, soportándonos unos a otros. Ese soportándonos es cargándonos, o sea, cargándonos unos a otros. O sea, es pesado el hermanito, es difícil el hermanito, la hermanita. También nosotros tenemos lo nuestro, entonces es cargarnos unos a otros. ¿Sí? Y eso es no hacer tropezar. A veces creemos que nada más comportarme rectamente ya no estoy haciendo tropezar. A veces mi actitud legalista es más de tropiezo que una actitud de gracia y de amor. Filipenses 2. Versos 3 y 4.
No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ese es difícil, ¿no? O sea, me gusta relacionarme con la gente porque me gusta que la gente me diga, me caes bien, eres chido. ¿Sí? Dice que no lo haga por esto. Dice que aunque me digan, me caes mal, pues no importa. O sea, es poner a mi prójimo en lugar mío. O sea, no es para que yo me lleve la gloria, por eso dice vanagloria. No es por egoísmo, no es por algo que yo quiera, es por amor. Considerar al otro más importante. Y decía, es eso que se nos da bien natural, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Te decía, el hermanito te hizo mal, te hizo cara fea, perdónalo y ámalo. ¿Cuántas veces no le hemos hecho nosotros mal? ¿Cuántas veces no le hemos puesto mala cara a Dios? No, ¿verdad? Eso era antes de convertirnos, ahora ya no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si Dios nos perdona, si Dios aplica con nosotros gracia, ¿por qué nosotros vamos, como esa parábola, a cobrarle los 5 centavos al que nos debe cuando el Señor nos perdonó a nosotros una fortuna? Entonces, no se trata de devolver mal por mal. Ahora, decía, ¿todo esto suena imposible? No suena, es. Realmente es imposible. ¿Lo has intentado cumplir en tus fuerzas? Yo sí. Es terriblemente desgastante, es terriblemente imposible. Y las fuerzas se acaban. ¿Has hecho esto con la llenura del Espíritu Santo? No de una forma perfecta, pero sí con la llenura del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo obrando esto, entonces es maravilloso. No te desgasta y realmente lo consigues. Es cosa muy diferente hacer esto bajo el Espíritu Santo que en nuestras fuerzas. Santiago 3, versos 14 hasta el 18. Vamos a leer desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago nos dice, hablando de la sabiduría, ¿te sientes docto en la palabra? O sea, sientes que eres muy conocedor de la palabra, te sabes versículos, sabes recitarlos, sabes hacer referencias cruzadas y te sabes las historias de la Biblia y los manejas al derecho y al revés. ¿Por qué estás haciendo esto?
por tener conocimiento, porque digan, wow, ¿cuánto sabe de la Biblia? Dice que si ese es el motivo, dice Santiago, ese conocimiento es natural, es del mundo, es diabólico. O sea, no pasas a ser como cualquier gran estudiante de cualquier gran universidad que estudió teología, pero no cree en Dios. Y pregúntale si son muy buenos manejando la Biblia, pero no creen en Dios. Dice, la sabiduría que tienes o tu conocimiento que tienes sobre la palabra la estás utilizando para enseñar en amor, para ayudar al que está en problemas, para ayudar lo que sabes de la Biblia, para llevar a la gente a los pies de Cristo, no para que vayan a tus pies, sino para que vayan a los pies de Cristo. Entonces esa sí es sabiduría de lo alto. A veces nuestro conocimiento de la palabra lo llevamos como una herramienta de juicio y no es nuestra labor. ¿Puede ser usada como herramienta de juicio la palabra? Sí, pero no es para que nosotros la utilicemos así. Es para que Dios la utilice como herramienta de juicio. Nuestro trabajo es llevarla como herramienta de gracia. ¿Por qué? Porque es el periodo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un periodo de gracia y es el uso que tenemos que darle ahorita a la palabra. Va a llegar el momento de juicio y no va a estar a cargo de nosotros. Por último, regresando a Marcos, versículo 49. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Ahora, lo último que nos dice Jesús es, todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. O sea, todos vamos a ser pasados por fuego. Y aquí suena doloroso. O sea, yo no quiero pasar por fuego. Pero nos dice Jesús, pero la sal es buena. O sea, cuando nos dice que todos vamos a ser salados por fuego, nos dice, la sal es buena. O sea, esa purificación va a ser buena. Entonces, el ser pasado por fuego no es malo. El tema es, ¿qué va a quedar cuando pasemos cada uno de nosotros, cuando pases tú, cuando pase yo por el fuego? ¿Qué va a quedar después de eso? ¿Va a quedar algo purificado o todo se va a ir y no va a quedar nada? Ese es el tema. Entonces, para que quede algo de nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No se trata aquí de pasar nuestras obras y decir, ya ves, yo sí me apliqué, tengo palomita y sí pasaron mis obras. No, son las obras del Espíritu Santo las que van a pasar. Recuerda que también Jesús dijo, cuando lleguen y digan, todo esto hicimos en tu nombre, Jesús igual va a decir, hacedores de maldad, no los conocí. O sea, no se trata de lo que hagamos, sino de lo que hagamos llenos del Espíritu Santo, lo que Dios haga a través de nosotros, eso es lo que va a sobrevivir. Ahora, el tema es aquí. Dios quiere trabajar en nosotros, en cada uno de nosotros. Creas en Él o no creas en Él. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. El primer paso es creer en Él. Pero después de eso queremos dejar que Dios empiece a trabajar y llevarnos a esto, vamos a rendirnos ante Él y vamos a dejar que trabaje para que dejemos de ser tropiezo, o no vamos a dejar que empiece a trabajar. Vamos a seguir conservando nosotros o creer que nosotros conservamos el poder de nuestra vida, que nosotros controlamos nuestra vida. Entre más nos tardemos en cederle el control a Dios, más vamos a tardar en ver frutos. Si decidimos el día de hoy entregarle nuestra vida, nuestras acciones a Dios, van a empezar a salir feos, van a salir insípidos, pero va a empezar a haber frutos y después van a mejorar. Entre más pronto le cedamos el control de nuestra vida a Dios, más pronto va a haber esos frutos. No de la noche a la mañana, pero van a empezar a haber frutos.